También te tocó justamente la cobertura. Boris Cohen, en aquel momento fotógrafo, ahora ex fotógrafo, pero fotógrafo de Diario Sí, 1. A los dos muchas gracias por estar acá para recordar este momento que tiene que ver con nuestra historia. Gracias por estar acá en principio. Bueno, gracias Fernando. Siempre me pasa, ¿no? A pesar de la cantidad de años que ha sucedido, que ha ocurrido esto, que siempre cuando volvemos a ver imágenes, cuando volvemos a escuchar testimonios, por lo menos a lo personal, me conmuevo muchísimo. Me conmuevo muchísimo porque fueron días muy duros, fueron jornadas muy terribles, donde además de este contexto que mencionaba muy bien y que describía muy bien dirigente como Edgardo Mazzarotti, con una inflación galopante, con 5 presidentes, con un presidente que había huido, con el corralito, con gente que acá en la provincia cobraba en bonos o directamente no cobraba hacía meses, con gente que realmente tenía mucha hambre y con una clase media que estaba sufriendo el tema de los bonos federales y de pasar días y semanas sin cobrar y también sin comer. El trabajo nuestro, la tarea nuestra, fue una cosa que te marca, Sí. te marca. Creo que todos tenemos esa experiencia de no olvidarnos lo que ocurrieron esos días que fueron muy, pero muy terribles. Boris, te pregunto primero a vos sí. y la misma pregunta para ambos. ¿Éramos conscientes realmente No, de lo que estaba ocurriendo? ¿Dimensionábamos realmente lo que después con el tiempo nos va cayendo la ficha, ¿no? De lo que pasaba? ¿Éramos no, realmente no. conscientes? Recién lo escuchaba a Ariel lo que decía y a mí a todos nos pasaba lo mismo, quizás por la juventud que teníamos. No nos dábamos cuenta del peligro que nos estábamos exponiendo. De hecho, en el supermercado allá de la zona de Calle Larramendi hubo represión con munición de guerra. Y bueno, uno de los reprimidos fuimos justamente el grupo de periodistas que estábamos ahí. Estaba vos, estaba Carlito Mateo, había un montón de periodistas. Éramos pocos, no éramos Sí, no muchos. éramos muchos, pero bueno, la represión también nos llegó a nosotros, nos tiraron granadas con gases, que algunos las juntábamos y se las devolvíamos y formamos parte de una batalla en la cual tomamos partido por el bando de la gente. Y bueno, no, creo que no, nadie tomaba realmente conciencia del peligro al que se exponía en ese momento. Sonia. En el caso mío recuerdo particularmente la experiencia en 2 lugares. Una en el Walmart, en lo que es Ajá. hoy el Walmart, donde hubo un momento que fue muy tremendo, que era cuando las familias estaban desesperadas. Recuerdo los hombres como en la vereda de enfrente del Walmart y las mujeres haciendo toda una cola para poder tener algún tipo de alimento. Porque las mujeres eran las que iban a Las la que iban al primera línea frente. para evitar la represión. Eran las que iban Sí. al frente, exactamente. Pero hubo un momento en que el diálogo, el escaso diálogo, o prácticamente el inexistente diálogo, era entre esas mujeres y los policías Sí. que estaban a punto de reprimir. Y yo me acuerdo que en ese momento me cuestioné si yo estaba teniendo que hacer la tarea periodística que tenía que hacer, pero me salió la otra Sonia, que convive en mí, La que mediación. fue tratar de mediar, Claro. que fue tratar de mediar y decirle a los policías que estaban ahí, por el amor de Dios, escuchen a estas mujeres y hagan algo para que alguien por lo menos les dé alguna bolsa de alimento y se puede evitar lo que lamentablemente después no se pudo evitar con lo que decía Boris, ¿no? Las balas que nos pasaban por cruzaban, encima, sí. que nos cruzaban y que lamentablemente, por ejemplo, en ese lugar terminó con la vida de Romina Iturain, por ejemplo, además de las personas heridas. Y la otra anécdota o el otro momento que para mí fue tremendo, así desde lo personal vivido, fue en el supermercado de Don Bosco, Sí. donde siempre recuerdo que, juro que la imagen eran como ratas, siempre digo, eran como ratas, había tanta gente tan desesperada, que ingresaba al supermercado y se llevaba absolutamente todo en un estado de desesperación, Sí, sí, de era gente que realmente no tenía otra forma de poder paliar la desesperación y el hambre que había en ese momento. Recién estábamos viendo las fotografías que Sí, justamente Boris fue sacando. ¿Cuál de todas esas te ha llamado o te marcó Hay una definitivamente? foto que, bueno, esta es la policía montada, que estaba controlando, digamos, la gente que se desplazaba hacia calle Ayacucho. Hay una foto que yo tomé de una persona... Esta es muy fuerte también, ¿eh? Esta es una Sí. asamblea que había hecho ATE en el Hospital Palma cuando estaban recortando todo lo que era el presupuesto de salud. Bueno, esta es la custodia que tenía la Casa de Gobierno. Fíjate que las gorras, algunas son de otros colores porque tuvieron que traer policías Exacto. del interior porque la policía de la ciudad se negó.
Esta es la entrada de Chajarí, que cuando los productores cortaron la ruta, acá estaba el que ahora después fue senador Piana, estaba al frente de esta manifestación. Nosotros recorrimos la provincia, cuando quemaron la Casa de Gobierno, la puerta de la Casa de Gobierno, que derivó en la detención les cuento que me enteré en este informe que en realidad hicieron esta acción para que la policía fuera hasta el lugar y de esa manera evitar que siguiesen reprimiendo los barrios. Recién ahora, después de 21 años... Esta es la entrada que dice Sonia de la gente a Walmart, que habían enganchado el alambrado con 2 carros de caballo. Claro, y los tiraron, y ahí ingresa la gente, que nosotros ingresamos con ellos, y bueno, y hay otras fotos que no sé si la van a mostrar, pero es el momento en que la policía comienza a disparar, que yo tomo la foto de que están los efectivos con las armas empuñándolas. Y de todo esto que... Y te quería decir justamente que una de las fotos que más me impresionó fue un hombre con una media res completa. Así como decía Ariel respecto del que se llevaba el televisor, este se llevaba una media res completa por calle Don Bosco. Nosotros estábamos en estábamos en la puerta del supermercado de la cadena Disco, creo que era. Ahí está Esto es Walmart. Y bueno, y se iba con la media res completa corriendo por el medio de la calle. ¿Qué momentos de aquel 19 y 20 los marcó? Que usted dice, bueno, vieron que nosotros la mayoría vamos teniendo como esos recuerdos fotográficos de lo que fue sucediendo. Pero hay algunos hechos en particular que uno los recuerda muy fuerte. ¿Cuál, Sonia, en tu caso, cuál fue el que más te marcó, te conmovió? Además de los dos que mencionaba, de esa desesperación de la gente ahí en el supermercado de Don Bosco, el tiroteo en el supermercado, que también estábamos ahí, el tiroteo en el supermercado de Calle España, el tiroteo en Walmart, la gente desesperada y las mujeres queriendo, por favor, que alguien les diera algo. Y sobre todo lo que más recuerdo es la sensación del miedo de lo que era transitar, más allá del trabajo nuestro periodístico, lo que era volver a casa en esas 2 noches, volver a tu casa, ver que el resto de la ciudad estaba desierta porque había un estado de sitio y los patrulleros permanentemente con gente con itaca, recorriendo las calles de la ciudad, y esa sensación de que estaba hasta la posibilidad de que la gente no solo violara la propiedad privada de grandes supermercados, sino también de las propias casas particulares. Eso no terminó de ocurrir, pero era un temor así era un temor tremendo. Y esa también me parece como reflexión, Fernando, el hecho de que más allá del contexto difícil que el gobierno provincial vivía a partir de lo que era la política nacional del gobierno de Fernando de la Rúa, esa negación del entonces gobernador Sergio Montiel de observar la desesperación que había y de dialogar, de emitir o de poner gente que tendiera puentes para evitar este tipo de cosas que se podrían haber evitado. Esta es la foto que decías. Esta es una de las fotos, sí. No es esa exactamente, la más grande, la media red. Fíjate cómo la policía ya no reprime a esa hora de la noche. Esta es la foto que yo te decía del momento de los disparos en Walmart, que están empuñando las armas. Y está también el momento, Boris, que estaban arriba del techo. Del techo, tirando granadas. Boris, ¿cuál recordás vos como un momento así que te haya marcado? A mí lo que ese día me quedó grabado, no me voy a olvidar nunca, es que entre que íbamos de Walmart al supermercado de calle Don Bosco, pasamos por el centro y había otra realidad de compras navideñas, gente con sus bolsas, que lógicamente está muy bien, yo no lo critico. Pero como que contraste. Como que había un alto contraste entre la gente que estaba pidiendo comida y había gente que no hubo una solidaridad así en el entramado social que quizás en otras oportunidades, acá está en el carro llevándosela. Eso fue algo que me llamó la atención, y sí también la solidaridad de esta gente, porque nosotros estábamos en la puerta del supermercado y era sabido que llevábamos meses sin cobrar el sueldo, y la gente que se llevaba algo también pasaba y le quería dejarnos algo al periodista. Y bueno, eso me llenó de emoción. Yo estaba con Norman Munch, un periodista del Diario 1, y medio que lagrimeamos cuando vino una doña a regalarnos una horma de queso.
Yo lloré mucho cuando me tocó, pero lloré mucho cuando me tocó ahí estar en la experiencia del supermercado de Don Bosco, porque las imágenes fueron Estaba muy... con el flaco. Sí, con el flaco y un rato también con Ariel Gustavo Lencina. Álvarez y Claro, Ariel Lencina. nos Cámara. conmovimos mucho porque no podíamos sustraernos a lo Sí. que era la situación social. Y el reconocimiento, Fernando, que no quiero que pase, de toda esa gente que integraba la multisectorial Sin duda, y que sí. durante muchísimos meses Le pusieron el trató cuerpo. de reclamar por lo que era justo, pero también de contener algo que, bueno, llegado a un punto no se pudo contener más, ¿no? Pero muchos dirigentes que hoy ya no están, algunos ya se han Sí. ido, como por ejemplo... Muchas mujeres, ¿no? También. Sí. Mujeres que estaban al frente. Alejandro Solouren, Sí. de la corriente clasista y combativa, gente que era de los jubilados. También recordarán ustedes, no sé, un hecho que me impresionó muchísimo, tal vez no de los hechos que más impresionó, pero sí de lo que a los años comprendí que marcaba lo que estaba pasando. Y es ese grupo de abogados, de magistrados judiciales, que salió de tribunales una de esas tardes y hizo como una expresión de silencio para demostrar la inseguridad jurídica que había en esos días. A ambos les agradecemos muchísimo haber estado aquí, poder recordar Gracias a vos, este Fer. momento histórico para la República Argentina. Yo recuerdo también los balazos, ese sonido, Sí. enterarnos de la muerte de Eloísa, de Romina, luego también de José Daniel. Fueron momentos Que muy quedaron duros, impunes, por lo menos lo de... Solo uno claro. con condena, que es el caso de Eloísa. Exacto. Gracias por haber estado aquí. Gracias a vos Gracias, por Fer. recordar este tema, por volverlo a poner en el tapete para que aprendamos de la experiencia y no vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Y nosotros vamos a tomar contacto con nuestro móvil de exteriores porque este documental fue realizado por un cineasta entrerriano.